A las que vienen, a los y las que vienen integrándose ahora a esta conferencia, les damos la más cordial bienvenida. Esta es la tercera. Pamela se quedó un poquitito sin internet, pero De educación ahí viene. Emocional, consciente y respetuosa, que estará a cargo de Leticia Garcés, quien es pedagoga de la Universidad de Navarra, tiene un posgrado en Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona, es máster en Inteligencia Emocional, tiene estudios en Neuroeducación y Psicología Positiva. En el 2010 fundó la plataforma Padres Formados, que ustedes pueden encontrar en Instagram, a través de la cual gestiona la formación de familias y profesionales en temas relacionados con la educación emocional. Además, es autora del libro de Padres Formados, Hijos Educados, que salió el 2017. Le damos la bienvenida a Leticia y agradecemos que esté aquí con nosotros el día de hoy. Está hablándonos desde España con una muy buena disposición y estoy segura que va a ser un gran momento para poder instruirnos sobre cómo aprender de la educación emocional de nuestros niños. Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues muchas gracias, por supuesto, Pamela, y a todo el equipo que está organizando estos encuentros, eventos. Y bueno, pues sé que el tiempo es importante, hay que administrarlo bien para llegar a todo, hay que organizarse muy bien. Y entonces yo voy a procurar que en esta hora de formación que tenemos, a ti te merezca la pena estar aquí, porque yo sé que tú has elegido estar aquí, has elegido dejar otra cosa también importante para estar en esta formación y aprender algo importante, pero has hecho una elección que yo quiero que te merezca la pena. Entonces, para que te merezca la pena, yo en una hora escasa voy a intentar explicarte el tema que he preparado para dar respuesta a la temática que se me ha pedido, ¿no? Conectando con nuestros niños y con nuestras niñas, ¿no? En tiempos de COVID y en cualquier tiempo, porque lo importante es el poder conectar, ¿no? Y luego el adaptarlo a los tiempos que vienen. Entonces, para poderte explicar esto, lo primero que voy a hacer es ponerte un vídeo que pertenece a una serie de cortometrajes que en su momento hicimos con un equipo para poder trasladar algunas ideas, algunas reflexiones. Y entonces, yo quiero ponerte con el que quiero comenzar, pero te voy a invitar a que puedas ver el resto de vídeos, que hay hasta 10, en lo que es el canal de YouTube de Padres Formados, ¿de acuerdo? Os lo voy a poner. Es muy cortito y lo dice todo en muy poco. Hija, ten más cuidado. Si te haces daño, luego no me vengas llorando. ¡Ay, no grites tanto, que me molestas! No pises el césped, que viene la policía y te echa la bronca. Ni se te ocurra subirte ahí, que te vas a caer. No pintes con eso, que te vas a manchar. Como te portes mal, ya sabes que los reyes no te van a traer regalos. Venga, déjame a mí, anda, que a ti te cuesta un siglo pelarle y tenemos prisa. Venga, trae. Muy bien. El final de este cortometraje es muy sugerente porque dice: por una infancia activa, ruidosa y feliz.
Según cómo uno se encuentre como padre, puede llegar a la conclusión, ¿no? Entonces para que mi hijo sea feliz, yo tengo que dejar que haga el ruido que quiera, ¿no? Que se comporte como quiera, como es un niño y tiene que ser feliz. Bueno, generalmente cuando de alguna frase, contenido, texto o vídeo sacamos una conclusión como muy opuesta a lo que el sentido común nos dice, es interesante porque de alguna manera estamos entrando en una especie como de crisis donde nos estamos resistiendo a entender el concepto, pero porque realmente entenderlo en su profundidad pues requiere de cierta madurez, de cierta capacidad reflexiva, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que un niño y una niña para desarrollarse y para poder realmente tener una salud emocional necesita moverse, hacer ruido, necesita, digamos, vivir activamente la infancia. Eso favorece el aprendizaje, favorece la socialización, favorece las relaciones, pero a todo eso hay que aplicarle ciertas habilidades sociales, ciertos límites, hay que decir no, pero el cómo decirlo es importante, hay que saber qué decir y qué no decir. Por ejemplo, en lugar de decir no grites, hay que dar una indicación más clara como en este lugar hay que estar en silencio, porque el problema no es que tú grites, sino el lugar donde estamos, quizás una biblioteca, donde se exige silencio para poder estudiar, o podemos gritar, pero fíjate, justo aquí al lado hay una persona mayor, me lo invento, y parece ser que no le está resultando agradable, ¿no? Los gritos. Entonces hay muchas formas de decir las cosas y además de educar de forma social, ¿no? Lo que tú haces está bien, jugar, gritar, eso porque va a estar mal, ¿no? Pero quizás en este espacio no y quizás cerca de estas personas no, porque también nos importan los demás y nos importa respetar los lugares y todo esto hay que aprenderlo, con lo cual para que mi hijo se pueda desarrollar emocionalmente sano y pueda tener unas competencias emocionales, yo tengo que entender que hay una serie de comportamientos que tengo que valorar positivamente, que los tengo que entender como parte de su desarrollo, como parte de su proceso, pero que es importante que yo también marque ciertos límites, enseñe una serie de habilidades sociales, una serie de competencias socioemocionales y para esto me tengo que implicar, ¿no? Por eso no voy a dejar que mi hijo o mi hija haga lo que quiera porque no le estaría educando bien, lógicamente. No hablamos de una educación permisiva, hablamos de una educación consciente, respetuosa, emocional y para esto hay que aprender a conectar. Para hacer esta charla lo más sencilla posible, porque ahora se lleva mucho en amueblando casas, se llama el minimalismo, ¿no? El que haya pocos objetos, pocos muebles, todo muy pequeño, ¿no? Y un diseño muy minimalista, ¿no? Pues yo con esa idea que me pareció muy bonita, he dicho, bueno, voy a preparar yo también una diapositiva, una presentación, un contenido muy, muy minimalista, muy sencillo de entender. A ver, lo quiero ahora. Para facilitaros lo más posible, a ver, vale. Para facilitaros lo más posible el seguir esta charla, ¿de acuerdo? A ver, ahora lo tengo aquí, vale, y lo quiero poner así en modo presentación. Fijaros, el tema que me habéis pedido es, pues bueno, conectando con nuestros hijos en tiempos de pandemia. Y para poder explicar todo esto, yo simplemente he elegido una palabra que es conectando y la he dividido en 10 palabras porque de alguna manera quiero resumirte o simplificar para que realmente lo complejo lo podamos mostrar como algo simple de entender y que recordando 10 palabras, pues tú puedas llevar a cabo, practicar lo importante que es conectar emocionalmente con nuestros hijos, ¿no? En tiempos de pandemia o en cualquier tiempo de adversidad o de no adversidad, ¿no? Entonces, conectando, vamos a ir explicando un poco qué se esconde detrás de estas palabras que, en definitiva, ¿no? tienen que ver con la educación emocional de nuestros niños y niñas, ¿sí? Entonces, la primera palabra es la conexión emocional.
emocional. Entonces, yo voy a intentar daros algunos ejemplos, explicaros un poco algo sobre cada una de estas palabras y si surgen dudas, inquietudes y las queréis anotar, a lo mejor Pamela las va recogiendo y al final me lee alguna de las frases o palabras o preguntas que surjan, pues estupendo. Bien, cuando hablamos de la conexión emocional, hablamos de ser capaces de conectar con la emoción que está sintiendo mi hijo, pero cuidado, sin la intención de corregir, de cambiar, de modificar absolutamente nada. Todas las personas tenemos unas neuronas espejo, que es un poco lo que nos facilita el poder empatizar con otra persona. Por eso cuando alguien está llorando, lo está pasando mal, yo si realmente quiero a esa persona, ¿no? O, aunque no, porque igualmente mis neuronas espejo se van a activar, ¿no? Pero supongamos una relación cercana, familiar, ¿no? Alguien que yo conozco que lo está pasando mal, ¿no? Le veo llorar o veo una película igualmente, ¿no? Mis neuronas espejo se activan, ¿no? Conecto con la emoción y automáticamente empiezo a sentir de alguna manera lo que esa persona está viviendo, ¿no? La empatía siempre se dice, ¿no? Que es ponerse en el lugar de los demás, pero hay que añadirle otra parte que es sin olvidar que yo no soy esa persona, ¿no? Con lo cual yo estoy para sentir lo que la persona está sintiendo, para acompañarla, pero teniendo muy claro que es esa persona la que tiene que transitar, hacer su proceso, tomar sus decisiones, yo la acompaño, pero no, digamos, no me pongo en sus zapatos y camino con sus zapatos, porque tiene que, de alguna manera, tiene que empoderarse y tomar acción y hacerse responsable de sus acciones, ¿no? De sus decisiones. Entonces, realmente cuando hablamos de conexión emocional, hablamos de tengo la capacidad de conectar emocionalmente con mi hijo, con mi hija, porque mis neuronas espejo me facilitan realmente ese privilegio que es sentir lo que mi hijo o mi hija siente, tengo esa capacidad y ahora que tengo la capacidad de sentir con él o con ella, tengo que tener la responsabilidad de no cambiar en ningún momento lo que mi hija o mi hijo está sintiendo, porque cuando un niño sufre, o sea, ¿cuál es la diferencia entre sufrir, ¿no? y frustración? ¿no? Pues que mi hijo puede sentir una frustración, pero no por eso va a estar sufriendo si yo acompaño esa emoción. Entonces, no quiere decir que mi hijo que está frustrado, que está llorando, no quiere decir que esté sufriendo. Va a sufrir cuando yo no acompañe esa emoción, cuando sí conecte con esa emoción, pero a lo mejor la ignore, no le preste atención, no le escuche, no la acompañe. Entonces, la conexión emocional de alguna manera es parte de mi capacidad para conectar, que eso de alguna manera me viene dado con mi cerebro maravilloso y mis neuronas espejo me permiten conectar emocionalmente con la emoción de mi hijo o de mi hija, pero a partir de aquí hay que aportar cierta conciencia emocional para realmente poder ser responsables en lo que yo hago con lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo en mi hijo, ¿no? Entonces, cuidado con querer manipular lo que el niño está sintiendo, a lo mejor quitándole importancia, no validando, negando lo que está sintiendo o diciéndole que no pasa nada, ¿no? Sino poder realmente escuchar, validar, acompañar y a partir de ahí realmente actuar como guías donde les estamos ayudando en su proceso, ¿no? Independientemente de la edad que tenga o lo que esté viviendo. Entonces, la conexión emocional tiene que ver con la capacidad de empatizar y la responsabilidad, ¿no? De ser consciente de lo que mi hijo siente, pero entender que a partir de aquí mi labor es guiar, acompañar, estar cerca, presente, pero cuidado con pretender cambiar lo que mi hijo está sintiendo, porque si siente tristeza es adaptativo, con lo cual es saludable, es bueno, si siente rabia es adaptativo, es saludable, con lo cual es bueno, si siente alegría es adaptativo, es saludable y es buenísimo, porque emociones agradables pues generan mucho bienestar. Dos palabras que vamos ¿no? uniendo a la palabra conectando, ¿sí? Hemos hablado de la primera, conexión emocional, que nos lleva a la conciencia emocional. Vamos a hablar de observar y necesidades afectivas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de tres palabras, conectar, observar, necesidades afectivas, la N. Entonces aquí lo que tenemos es cuando
tenemos a nuestro hijo o nuestra hija expresando con el cuerpo, ¿no? Emociones que está sintiendo. Dependiendo de la emoción que estás sintiendo, las conductas van a ser más agradables, menos agradables, más adaptativas, menos adaptativas, pero en cualquier caso yo voy a tener que intervenir porque si mi hijo está haciendo ruido en la calle, no hay problema, si no hay nadie alrededor y en principio no estamos molestando, está disfrutando, jugando, hace ruido gritando, no hay problema, pero si mi hijo o mi hija está haciendo ruido en un lugar, en un espacio público, donde yo soy la responsable de su comportamiento, tengo que velar por él, por los demás, por un lugar, educamos en sociedad, en solidaridad, le tengo que llamar la atención, pero llamar la atención es una forma de hacerle consciente a él de dónde estamos y del impacto que tiene su conducta en los demás. Eso es llamar la atención. Es, hijo, te recuerdo dónde estamos, hija, te recuerdo cómo hay que comportarse en este lugar, ¿no? Entonces es llamar la atención. Ahora, cuando observamos una conducta, la observamos siempre teniendo en cuenta una necesidad afectiva, por eso estas dos palabras están unidas. Yo observo un comportamiento y siempre atiendo una necesidad afectiva. Observar la conducta significa que entiendo que hay algo que tengo que ayudar a mi hijo a procesar, a resolver, a transitar, a expresar de otra manera. Pero esta observación la hago siempre con presencia, con acompañamiento, con cercanía y no siempre tiene que haber una intervención directa de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy habitual. Si mi hijo está enfadado y le pega a su hermano, hay algo que se suele decir y es, puedes estar enfadado pero no puedes pegar, ¿vale? Esta forma de corregir no les ayuda porque precisamente porque estoy enfadado es que he pegado. Si yo no estuviera enfadado no pegaría. Entonces, si tú me dices, puedes estar enfadado pero no puedes pegar, a mí no me ayuda porque cuando estoy enfadado lo único que me sale es pegar. Otra cosa es que cuando yo estoy enfadado, tú me ayudes a ser consciente de la emoción que siento y en este momento lo que me conviene más bien es apartarme de este lugar, relajarme, pedir ayuda para realmente esa emoción bajarle la reactividad, bajarle la intensidad y que hacer algo de forma impulsiva de lo que luego me sienta mal, me arrepienta, tenga que reparar un vínculo, lo que sea. Entonces, cuando mi hijo está enfadado, lo que más le ayuda es que yo le ayude a tomar conciencia y que desde esa conciencia él pueda ir bajando un poco esa reactividad. Por eso entiendo que estando enfadado has pegado a tu hermano está llorando, le has hecho daño, le duele el golpe que le has dado. Todo esto que estoy haciendo es para hacerle consciente de la acción que ha llevado a cabo, la conducta que ha tenido desde el enfado y las consecuencias que tiene en una relación con su hermano en este caso, ¿no? Desde esa conciencia estoy invitando a que ahora que está más tranquilo, que no está tan enfadado, pueda llevar a cabo una acción, digamos, que repare la primera. Una acción que puede ser de mostrar interés, de preguntar cómo estás, de hacerle también a él partícipe, ¿no? de cómo él ha vivido eso, es que no te quería hacer daño, pero estaba tan enfadado que en ese momento no me he podido regular. Todo este trabajo efectiva en este caso es lo que prima. Entonces, sí vamos a intervenir, pero vamos a elegir el momento, la manera, ¿no? El lugar y demás. Seguimos un poco en este proceso porque ahora tenemos que hablar de... Estamos hablando de la palabra conectando, hemos hablado de la conexión emocional que nos lleva a observar la conducta afectiva y nos falta escucha activa con comunicación asertiva, que también van juntas, van de la mano. Y la escucha activa tiene que ver con saber ser consciente en un momento dado la necesidad que yo tengo de expresar algo para valorar si realmente yo puedo regular el deseo de expresar algo en favor del espacio que ese niño o esa niña necesita para tomar conciencia de lo que ha vivido, de lo que ha sentido, de lo que ha sucedido. Es decir, cuando mi hijo hace algo que no me gusta o mi hija tiene un comportamiento desafiante y a mí no me agrada, yo tengo mucha necesidad de llamar la atención, de decirle las cosas, de dejarle las cosas muy claras, de reprenderle, de corregirle, pero eso tiene que ver
más conmigo, con mi necesidad de decir lo que quiero que haga y no tanto con lo que ella en ese momento necesita escuchar, recibir. Hay veces que se puede esperar un mejor momento para decir algo muy valioso, porque realmente mis palabras, mis consejos, mis recomendaciones, mis sugerencias, la información que yo tengo, todo lo que yo le puedo aportar a mi hija, a mi hijo es muy valioso. Es tan valioso que no voy a hacer que se contamine o que se pudra o que se corrompa por no elegir un mejor momento para decírselo. Es decir, tiene que acompañar el mensaje, tiene que acompañar las formas, el fondo y la forma tiene que ir de la mano. Entonces, entender que en un momento dado soy yo la que tiene la necesidad de llamarle la atención, pero que aquí también puedo hacer un trabajo de autorregulación para decidir en este momento guardar silencio, dar un paso atrás, hacer una escucha activa, seguir digamos, un discurso con la presencia, no con las palabras, ¿no? Hacer un acompañamiento emocional. Todo esto requiere, por mi parte, de una gran inteligencia emocional y esto me va a permitir comunicarme de forma asertiva. Entonces, os voy a poner varios ejemplos, pero primero voy a explicar todo esto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de conectando, ¿no?, con nuestros hijos en tiempos de pandemia y no pandemia? Que el tiempo es importante para expresar el amor incondicional. Entonces, el amor incondicional no tiene que ver con lo que yo hago con mi hijo por lo que no he hecho con mi hijo, es decir, recompensarte de alguna manera porque me siento culpable por no haber estado contigo. Ojo, hay padres y madres que no tienen tiempo y de alguna manera lo pueden compensar con regalos. Esto no voy a decir que esté mal, porque hay veces que cuando tú das algo material, pero lo acompañas también de un momento especial, no digo que esté mal, digo que entiendo que esa madre, que ese padre se siente mal porque no tiene tiempo para ofrecer y por lo menos quiere hacerle ver a su hijo que su intención y su deseo sí es darle lo mejor, pero que ahora mismo lo mejor no es tiempo, lo mejor es esto que te he traído porque me he acordado de ti, porque sé que te gusta, porque sé que lo necesitas, porque sé que lo deseabas y ahora mismo esta es la única forma que tengo de decirte que te quiero porque no te puedo ofrecer tiempo. Entonces también quiero que entendamos a esos padres, esas madres, que no es que sean materialistas, pero que realmente desde ese sentimiento de culpa de que no tienen otra cosa para ofrecer en ese momento, pues quieren de alguna manera que la balanza no se descompense tanto, ¿no? Entonces, el tiempo es importante en cantidad, en calidad, pero cuando no hay cantidad, hay que entender que eso que no hay, no hay forma de recuperarlo. El tiempo se va y se va, ¿vale? El tiempo se va y se va. Que el fin de semana podamos estar con ellos de una forma de más calidad o que ahora durante la pandemia que estamos todos en casa podamos ofrecer más calidad, tampoco lo asegura. ¿Por qué? Porque precisamente por pasar mucho tiempo juntos los vínculos un poco se estropean y entonces tampoco podemos ofrecer calidad. Entonces, simplemente hay que hacer una toma de conciencia y decir, bueno, vamos a ver, ¿cuál es mi situación? Yo estoy mucho tiempo con mis hijos, mucho tiempo con ellos por las circunstancias, pero no estoy ofreciendo calidad porque vivo estresada, saturada, preocupada, con miedo, con incertidumbre, con lo cual esa combinación no me está ayudando. Hay quien dice, bueno, yo paso poco tiempo con mis hijos, pero bueno, cuando estoy con ellos procuro tener un detalle, estar con ellos y que me recuerden de alguna manera. Bueno, ni tan mal, ¿no? No está muy descompensado. Hay quien dirá, bueno, yo no tengo tiempo, pero les compro lo que quieran porque así ya me olvido de ellos y ya. Cada una intenta encontrar un cierto equilibrio entre el tiempo incondicional porque sí hay una combinación y de alguna manera hay que intentar encontrar el equilibrio y entendiendo que el tiempo digamos, en cantidad y en calidad, ¿no?, nos lleva a poder expresar un amor incondicional. Y luego he querido meter esta palabra que es la normalidad, porque educar es una cuestión también de normalidad. Es decir, hay algo que me preguntan mucho y es, ¿pero es que es normal que mi hijo con 3 años tenga rabietas? Pero ¿a ti te parece normal que mi hijo con 6 años tenga este comportamiento? Y es normal cuando tienen en la adolescencia, es normal que se comporten así. Es normal. Claro, si yo te digo, sí, es normal, esto, bueno, es normal a
esta edad, bueno, a todos les pasa. Uf, menos mal, mi hijo es normal. Si yo te digo, bueno, tampoco es un comportamiento muy habitual, ¡ah! Tengo un problema, ¿no? No, mi hijo no es normal. Bueno, vamos a entender que la palabra normalidad, es decir, hay comportamientos que son normales o que son habituales o que son propios de una serie de circunstancias. Entonces, hay que analizar más que el comportamiento, hay que analizar las circunstancias, los factores que lo están de alguna manera pues, bueno, produciendo, ¿no? Entonces, si tenemos un niño, una niña con unos comportamientos muy impulsivos, muy nerviosos, muy activo, algo que creemos que sale de la normalidad, entonces lo que no es normal, quizás por analizar un poco, ¿no? Y por no focalizar siempre todo en el niño o en la niña, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando. Y va a coincidir, a lo mejor, pues que a lo mejor, digo que a lo mejor en casa últimamente hay mucho nerviosismo, ha habido una serie de cambios, unas circunstancias, ha habido algún hecho en concreto o a lo mejor no ha pasado nada, pero yo a lo mejor no estoy tan paciente, tan sensible, tan presente. Bueno, han pasado una serie de cosas y entonces hay que entender que es normal que tenga esos comportamientos si ha habido una serie de cambios, digamos, en la familia o en el entorno familiar, social, escolar, lo que sea. Pero que educar es una cuestión también de entender que todo es normal teniendo en cuenta las circunstancias en las que está ese niño o esa niña. Y que porque creamos que hay un comportamiento que se sale de la norma, no por eso va a ser malo. Ni todos los niños son iguales, ni se comportan igual, hay una serie de patrones, o podemos decir, no, pues la mayoría de los niños hacia los 2, 3 años empiezan con rabietas. Bueno, pues entendemos que lo normal es que tengan rabietas a esas edades, o es lo habitual. Y ahora, si nos preguntamos, pero es que el mío con 8 años, con 9 años sigue con rabietas, ¿eso es normal? Bueno, pues habría que analizar cuáles son las circunstancias en las que se encuentra ese niño, esa niña y ver qué es lo que está haciendo que ese comportamiento sea normal, ¿no? Quizás el entorno social, la relación de pareja, la forma de comunicar, el estilo educativo, varias cosas. Y voy terminando porque estamos hablando de la palabra conectando con nuestros hijos en tiempos de pandemia y fuera de pandemia, porque la pandemia va a terminar en algún momento, volveremos a unas nuevas circunstancias, unas nuevas tiempos. Entonces, nos falta 2 palabras que son dotar de recursos para que haya una cierta orientación. Yo puedo orientar a mi hijo, pero si le doto de recursos, nunca me necesitará de primeras como si yo fuera su primera opción o su primera alternativa. Se trata de que nuestros hijos y de nuestras hijas crezcan sabiendo que la primera persona a la que pueden confiar es en ellos mismos, con lo cual yo tengo que orientarles, pero dotándoles de una serie de recursos para que cuando se encuentren ante cualquier situación, cualquier adversidad, no piensen en mí como su primera fuente de, digamos, de información o digamos de salida, de solución, la primera persona que les va a ayudar a salir de un problema, sino que la primera persona a la que piensen sean ellos mismos. Y después mi madre, mi padre, el entorno social, familiar, de amistad, pero que partan de la idea de que ellos son su primer recurso. Por eso hay que dotarles de recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de habilidades socioemocionales, de competencias emocionales, autoestima, autonomía, seguridad en uno mismo, capacidad resiliente, todo lo que en un momento dado le va a permitir encajar una situación, aceptar una mala noticia, relacionarse de forma positiva, marcar límites en una relación que están sucediendo cosas. Entonces, cuando dotamos de recursos emocionales, estamos orientando a nuestros hijos, a nuestras hijas, hacia una vida adulta, emocionalmente competente, de autosuficiencia, de autonomía y no de dependencia hacia nosotros, que es de lo que se trata. Bueno, para que podamos un poco avanzar en todo esto, ¿vale? Os quiero mostrar, para que esto tenga sentido para vosotras y para vosotros, ¿de acuerdo? Os voy a invitar a que naveguéis por la
por la red social de Instagram que yo tengo, porque la utilizo para sensibilizar, ¿vale? Eso quiere decir que en esta red social vas a encontrar, ¿vale? Con el nombre de Padres Formados, pero con el número 2, ¿vale? Lo digo porque recientemente sufrí un secuestro de cuenta de Instagram y la tuve que cambiar. Esta es la cuenta que estoy utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, en esta red social, en esta cuenta de Instagram, que yo la utilizo para compartir contenido educativo de valor, vas a encontrar pues, diferentes propuestas donde yo te voy a invitar a reflexionar, sobre todo para que podamos vivir conectando con nuestros hijos. Entonces hay una serie de reflexiones que yo te las voy a comentar un poco por encima, y como te voy a invitar a que sigas la cuenta, porque es una cuenta muy interesante para padres, para madres, para docentes, para profesores, profesoras, profesionales de la salud, de lo social, de lo que sea, ¿no? Te voy a invitar a que, por ejemplo, como algunos ejemplos que podemos ver, ¿sí? Una de las más interesantes que ha resultado, yo por el feedback que me dais, es, por ejemplo, no le mientas a tu hijo o a tu hija, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay veces que justificamos la mentira, digamos que el fin justifica los medios, ¿no? De primeras, a nadie nos gusta que nos mientan, y la mentira está considerada como una traición, algo que no aceptamos en una relación, digamos, una relación cercana, ¿no? De amistad, de relación de afecto, de sentimental, lo que sea. Cuando alguien nos miente, automáticamente algo se rompe, ¿no? Y necesitamos volver a confiar en esa persona. Sin embargo, los primeros que mentimos a nuestros hijos somos nosotros, muchas veces para ocultar lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, si me siento mal, estoy triste, y mi hijo me pregunta qué te pasa, y no quiero contárselo porque no quiero que sufra, cuando en realidad él no va a sufrir, él simplemente va a tener la oportunidad de poder empatizar con mi emoción. Le voy a dar la oportunidad de que sus, neuronas espejos se activen, empatice conmigo y haga algo para que yo me sienta bien, y eso en realidad es un acto de amor y de bondad. El mentir a un hijo el problema no es que le mientes, ¿no? El problema es que no practicas la bondad, no practicas la honestidad, no practicas el valor de la verdad. Entonces, muchas veces en lo que hacemos, el problema no es lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. El problema no solamente es que le mientes, sino que dejas de ser un ejemplo, un modelo de honestidad y de verdad. Entonces, eso es lo que también pesa, ¿no? Lo que dejamos de hacer. Otra publicación que yo te invito a revisar es esta, la de los niños aprenden con consecuencias reparadoras, ¿de acuerdo? Porque hay una cierta costumbre de sancionar conducta que consideramos inadecuada, porque pensamos que si esa conducta no tiene una consecuencia, por ejemplo, cuando un niño pega a otro o a su hermano, y no aplicamos una sanción de inmediato, llegamos a la conclusión de que lo que está aprendiendo es que lo que ha hecho está bien y que lo puede volver a hacer. Sin embargo, una consecuencia reparadora no tiene que ver con hacer pagar al niño por aquello malo que ha hecho, ¿no? Sino tiene que ver con la conciencia emocional y con llevar a cabo una acción, una segunda acción, ¿no? De reparación, que me haga responsable de la conducta que he tenido y que me permita devolver a esa persona que me he podido dañar, devolverle algo de calma, de tranquilidad, de consuelo, ¿no? Las personas necesitamos también, de alguna manera, recuperar la relación, ¿no? Cuando ha habido un daño. Entonces, las consecuencias reparadoras son muy interesantes, por ejemplo, ¿no? Algo también interesante es saber decir no, que esto lo hacemos con la asertividad, que era otra de las palabras de la palabra conectando, ¿no? La asertividad, por ejemplo, ¿no? O el no ignorarles. El amor incondicional tiene que ver con la validación emocional, con lo cual cuando ignoramos a un niño porque está llorando, con la idea de que si le ignoro deja de llorar y así aprenderá a no pedir las cosas llorando, en realidad lo que le estoy enseñando es que llorar es algo malo y es algo que de alguna manera le va a separar de mí, que soy su figura de referencia. Entonces, lo más triste que hay es que un niño o una niña crezca asociando el llanto con el enfado del adulto. El enfado del adulto a estas edades se convierte en una especie como de castigo, ¿no? Porque cuando el adulto se enfada conmigo, entonces llega como un vacío, ¿no? Una soledad, una oscuridad, y yo me siento mal y no sé lo que he hecho, ni si era tan grave, pero solo sé que cuando lloro el adulto se
pone nervioso y me regaña. Entonces, cuando yo asocio desde muy pequeñito que llorar es algo que me pone en peligro porque los adultos me regañan y se enfadan conmigo y entonces pierdo el sentimiento de seguridad, cuando me convierto en adulto asocio rápidamente, y esto es un aprendizaje inconsciente pero que va conmigo, asocio que llorar es algo que me pone en peligro. Por eso probablemente reprimiré el llanto. Si no puedo aguantar las ganas de llorar, pediré perdón por llorar. Probablemente no me mostraré sensible, no vaya a ser que me relacione con una persona débil, ¿no? No fuerte. Entonces, cuando ignoramos a un niño cuando está llorando y le ignoramos, lo que realmente está aprendiendo es que llorar es algo malo, cuando realmente precisamente lo saludable es llorar, ¿no? Y lo no saludable es reprimir ese llanto, ¿no? Entonces, bueno, aquí son algunas ideas que yo os estoy un poco pues trasladando, ¿no? Todo esto, ¿por qué os lo he puesto? Os lo he puesto pues a modo de ejemplo, ¿no? Unos ejemplos que yo os pongo y para que podamos terminar esta parte de intervención y si tienes preguntas me las puedas hacer. Te voy a poner un ejemplo de lo que no sería comunicación asertiva, de lo que no sería escucha activa, de lo que no sería dedicar tiempo a realmente entender o conocer las necesidades afectivas que hay detrás del comportamiento de nuestros hijos, ¿vale? Un ejemplo de lo que no es observar la conducta, de lo que es precisamente ser reactivos, ir de forma, digamos, poco reflexiva, intervenir, ¿no? Cuando a veces es mejor ir despacio para tener claro lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, ¿no? Lo que te voy a poner ahora se puede considerar un ejemplo, pues, como hemos visto, ¿no? De no conexión emocional, de no acompañamiento emocional, de no validación emocional, de no escucha activa, ¿de acuerdo? Entonces os lo voy a poner ahora, ¿vale? Carlos, ¿has hecho la tarea? Sí, ¿Seguro? pues claro. Pues no sé yo, tan rápido. Venga, va, deja eso y ponte a estudiar. Venga, venga. Mami, ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy hablando con tu hermano? es que la tablet no funciona. ¿Qué? ¿Cómo que no funciona? ¿Cómo que no funciona? Pero... Y ahora me dirás que se ha roto sola, ¿no? No, se me ha caído. Pero mira que eres torpe, ¿eh? Uy, el otro día te dije que te iba a pasar, ¿te acuerdas? Pues ya sabes lo que toca. Ahorras y te compras una nueva y así aprenderás lo que cuesta conseguir las cosas. ¿Dónde te crees que vas que todavía no hemos terminado? Venga, y tú tira, luego hablamos, ¿no ves que estoy con tu hermano? A ver, Carlos, ya sé que no te gusta ir al instituto, pero es lo que te toca ahora. Tienes que estudiar más porque si no vas a acabar repitiendo curso. Mira lo que te pasó el otro día con el examen de mates, suspendido. ¿Y por qué? Por no hacernos caso. Porque claro, lo que te apetece es jugar con la Play o estar con el móvil y lo demás... A ver si te crees que a mí me gusta ir a trabajar. Pues no, pero lo hago para que a ti y a tus hermanos nos falte de nada. Es que no valoras lo que tienes. Esto no va a ser así toda la vida, ¿eh? Cuando te vayas de casa, a ver cómo te las apañas. Bueno, ¿qué? ¿No vas a decir nada? Pero... ¿Pero qué? Bueno, pues como veis, cuando los hijos hablan y los padres escuchamos, fluye la comunicación. Eso no quiere decir, como decía al principio, que ahora solo van a hablar nuestros hijos y que nosotros vamos a estar siempre en modo escucha. Cuando cuando vemos algún contenido, algún vídeo, alguna reflexión y nos sale, ¿no?, de forma poco reflexiva y muy reactiva, ¿no?, una conclusión, ¿no?, que realmente no tiene lógica ninguna, ¿no? Como, sí, claro, pues ahora que ya no se puede decir nada a un niño porque enseguida se ofende, ya no se les puede corregir. Cuando nos vamos a esos extremos, en el fondo es que, bueno, pues estamos viviendo un proceso de transformación, de cambio, y nos resistimos un poco porque perdemos control, perdemos seguridad. Entonces necesitamos controlar, y para controlar pues hay que hacer lo que conocemos y hacer lo que se ha hecho siempre.
y movernos en arenas movedizas pues es complicado. La parentalidad positiva, que es lo que yo propongo para llevar a cabo esa conexión emocional con nuestros hijos y cumplir con ese contenido que os he explicado en 10 palabras, ¿no? 10 ideas, 10 reflexiones, ¿no? Sencillas, simples, pero profundas a la vez, bueno, pues para llevar a cabo toda esta realidad, ¿no? Porque es una realidad, es un estilo de vida, es una filosofía de vida, ¿no? Tiene que ver más contigo que con ellos, no es tanto cómo es tu hijo que es muy movido, que tiene un temperamento X o que tiene ciertos problemas. No es tanto el problema los niños, sino pues la capacidad que tenemos como padres. No tanto hablo de capacidad, ¿no? Sino a veces más de actitud que de aptitud. Porque si tú tienes actitud con C, entonces la aptitud, la capacidad, tú la vas a ir aprendiendo, desarrollando. Es una cuestión también de prioridades, de decir, bueno, pues voy a invertir este tiempo ahora en esta charla, en una lectura, que pues en ver una película cualquiera. Bueno, que también está muy bien perder el tiempo desconectando y haciendo cosas de ocio, está genial, ¿no? Pero siempre con un equilibrio. Entonces, cuando tú encuentras el equilibrio, porque tomas decisiones, porque tomas acción y porque tienes actitud, tener la capacidad de poder conectar con tu hijo, ¿no? Y si vamos un poco recordando, y con esto ya voy a terminar, ¿no? Si vamos un poco recordando las palabras, ideas, reflexiones que os he compartido, ¿no? Haciendo el puzzle de la palabra conectando, ¿no? Bueno, pues de alguna manera lo que estaríamos diciendo es, si para conectar es importante la conexión emocional, para poder observar la conducta, poder analizar lo que hay en esa, digamos, en ese comportamiento, ¿no? Y conocer la necesidad afectiva que se esconde detrás, ¿no? De una agresión, de un insulto, ¿no? De un comportamiento X, el que sea, ¿no? Y así poder llevar a cabo la escucha activa, una escucha activa que me permite comunicarme de forma asertiva, entendiendo que para que podamos educar, ¿no? Con el amor incondicional, el tiempo es importante, tanto en calidad como en cantidad, pero encontrando el equilibrio, ¿sí? Puedo no tener tiempo y puntualmente tener ciertos detalles con mis hijos y no por eso querer recompensarles o comprarles comprar su cariño, no, es la forma que encuentro en este momento de transmitirles que les amo, estaría bien, pero cuando se descompensa muchísimo la balanza es cuando solo hay regalos y no hay nada de tiempo, ahí está el problema, ¿no? Hablábamos también de la importancia de dotar de recursos para poderles orientar y para que se orienten en la vida, ¿no? Y que encuentren en sí mismos el principal recurso y la primera persona con la que pueden contar, ¿no? Que sean ellos mismos. Y nos faltaba una palabra que era normalidad, que es normal que mi hijo haga esto a esta edad. Sí, todo es normal por la edad evolutiva en la que se encuentra y es normal porque hay una serie de circunstancias que lo están propiciando, potenciando, y a lo mejor lo que hay que cambiar no es al niño, ¿no? O esperar a que se haga mayor, ¿no? Quizás lo que hay que cambiar es el clima, es la relación, es la forma de comunicar, es el estilo educativo, hay que modificar ciertas cosas para que quizás ese comportamiento no se dé a esa edad, ¿no? Así que con esto yo, bueno, daría por finalizada mi intervención y si tenéis alguna pregunta para hacerme, pues aquí quedo atenta. Gracias, Leticia, por esta importante charla para poder nosotros tener herramientas para poder conectar de mejor forma, como bien dices, en pandemia y no en pandemia con nuestros hijos o con los niños con los cuales estamos en contacto, en realidad, niños y niñas. En el caso de que tenemos mucha audiencia que son personas que trabajan en el rubro, ¿cierto?, de cuidado de los niños y es una herramienta vital el poder conectar con ellos. Si alguien tiene preguntas en este momento, lo puede hacer por el chat para que podamos hacerle esas consultas a Leticia. Podrían ahora hacer las consultas. Yo por mientras voy a hacerle una consulta a Leticia en relación a la reparación posterior a que un papá o un cuidador no reaccionó de la mejor forma ante, no sé, quizás una pataleta o que el niño reaccionó de una forma que uno no esperaba que reaccionara y la mamá o el papá o el cuidador, ¿cierto?, tuvo una respuesta no de conexión, sino que una respuesta que viene un poquito arraigada quizás en
en nuestra propia educación, en lo que nosotros vivimos anteriormente, ¿cierto? Cuando éramos pequeños, que respondíamos, no sé, quizás de no la forma más adecuada. Entonces me gustaría si tú nos puedes decir cómo podemos reparar eso, porque va a ocurrir. Sí, mira, tenéis la respuesta en esta publicación que es reparar vínculos afectivos, esta, ¿vale? Que está realmente, bajas un poco el Instagram y te acabas encontrando. Y, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las publicaciones que más he visto que ha generado interacción. Ejemplos. Hija, no me siento bien por la manera en la que te he tratado. Te pido que me perdones. Es decir, te reconozco a ti que te he tratado de una forma desagradable y además te reconozco también que no me siento bien por ello porque no es como te quiero tratar y no es como habitualmente te trato. Ya que hay una petición de perdón, porque muchas veces les decimos a los niños que pidan perdón, pero pocas veces lo verbalizamos. ¿Me perdonas? Te pido perdón, quiero que me perdones. Me sentiría mejor si me dices que entiendes lo que ha sucedido y que me siento mal por ello y que no quiero pues, que esto sea lo habitual, porque no te puedo prometer que no vaya a volver a suceder. Esto es una declaración de honestidad, de justicia, un acto de amor incondicional que le está diciendo al niño, no me siento bien por lo que he hecho, no es lo que quiero hacer, pero no es lo que no debería haber hecho. No, nunca hablamos digamos, hacia atrás, ¿no? No debería, no, porque si me he sentido mal, si me he sentido desbordado, si así es como lo he vivido y no me he regulado, es que ya es lo que ha sucedido, ya lo que no debería no me sirve. Me sirve lo que ha sucedido y aprender de ello y reconocértelo. Otro ejemplo, hija, soy consciente que venía muy nerviosa y con mucha hambre y voy a procurar que mi entrada en casa sea más tranquila, ¿no? Este es buenísimo porque aquí le estamos diciendo a nuestra hija me he dado cuenta ahora, todo pasado después de gritarte, que es que tenía muchísima hambre, que venía muy nerviosa, y claro, llegas, ¿no? Me saludas y me empiezas a contar cosas o me empiezas a preguntar cosas y yo ya vengo con mis cosas y ¡bum! Te grito, ¿no? Pero claro, te reconozco que esto tiene que ver conmigo, esto es mío, ¿no? No es tuyo, tiene que ver con mi hambre, con mi cansancio y tiene que ver con cómo yo me siento, ¿no? Esta es muy buena. Hijo, verte sin estudiar me ha enojado y te he juzgado antes de tiempo. Voy a procurar preguntarte primero porque esta vez me he equivocado contigo. Esta es muy buena también porque le estamos diciendo al niño, ¿sabes qué, hijo? Nunca te veo estudiar y claro, pues he dado por hecho que hoy también, ¿no? No estabas estudiando, te estoy juzgando, ¿no? Y además tengo prejuicios y ya me voy adelantando. En lugar de decir, me he equivocado, en lugar de preguntarte si habías hecho las tareas, claro, pues no lo he hecho, te he juzgado y no tengo la oportunidad de que tú me contaras lo que en realidad habías hecho, ¿no? Esta es muy buena porque hay una declaración muy honesta de un error y además de un reconocimiento, y esto es amor incondicional, y esto es muy sanador, esto es muy bueno para las relaciones y este es el mejor modelo para que ellos también lo hagan con nosotros y con otras personas. Y otro ejemplo, y ya con este, porque ya lo puedo dejar un poco para que lo podáis ver tranquilamente, ¿no? Este también me gusta mucho y la palabra también está destacada en otro color a propósito. Dice, hija, primero quiero hablarte sobre el trato que yo te he dado, ¿vale? Porque no me gusta gritarte, no quiero gritarte y no es lo que quiero hacer, ¿vale? También en lugar de pero, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú dices, pero tú también te has portado mal, tú también, claro, yo me he enfadado contigo, sí, pero tú también no me has obedecido. Si utilizas un pero, anulas todo lo anterior. Le estás diciendo al niño, mira, te he dicho que lo siento mucho, pero ahora mismo lo único que importa es que tú te has portado mal, ¿vale? El también significa, hija, quiero hablar de lo que yo he hecho, de lo que a mí me ha pasado, de lo que yo he expresado, esto es mi parte, ¿vale? También quiero hablar de la tuya, quiero hablar de estas dos cosas, son dos cosas separadas y son dos cosas de las que tenemos que hablar, lo mío y lo tuyo, digamos, porque nos tenemos que coordinar tú y yo, ¿no? Pero una no tiene más fuerza que la otra, ¿no? Es decir, yo hablo de lo mío y ahora te voy a invitar a que tú hables de lo tuyo. ¿Por qué? Porque hablar de emociones desagradables, desplacenteras es muy difícil. Si no creamos espacios propicios para poder expresar la vergüenza, el miedo,
la inseguridad, el complejo, los complejos, ¿no? Para poder hablar de cosas que tienen que ver con nosotros, con cómo nos sentimos. Si no creamos espacios donde se dé la oportunidad de poder hablar abiertamente, pues es muy difícil de adulto, ¿no? Poder tener estas conversaciones. Hay parejas, padres, madres, que no hablan. ¿Cómo van a hablar? Pueden hablar del día a día, coordinarse, pueden ser unos grandes compañeros, pueden llevarse de maravilla y además ser una pareja perfecta en cuanto a trabajo en equipo, se llevan de maravilla, pero no hablan. ¿Cómo que no hablan si yo les veo todo el día hablando? No, no, que hablan de sus hijos y hablan de lo que hace falta en la familia, pero que no hablan de ellos, no se dejan conocer, no cuentan sus experiencias emocionales. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Cómo se ponen palabras a ciertas emociones? ¿Cómo se comparte esto con otra persona emocionalmente, ¿no? Poco competente o discapacitada? Porque la discapacidad emocional, el analfabetismo emocional, la incompetencia emocional, vamos, es algo que en la sociedad adulta lo vemos continuamente. Esa es una realidad que tenemos. Con esto espero haberte respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy buenos los ejemplos y yo creo que a más de uno de nosotros que estamos aquí presentes nos ha pasado alguno de esos ejemplos y es muy cierto el pero que uno tiende a decir el pero porque quieres reforzar también que la conducta que tuvo quizás no fue la adecuada, pero justamente esa palabra no es la que tenemos que utilizar. Yo creo que es como muy asertivo. Aquí en el chat tenemos una pregunta que dice, ¿cómo trabajar con niños que han sido vulnerados en sus derechos por sus propios cuidadores y los cuales no encuentran en sus padres un pilar de seguridad y protección? Sí, aquí tenemos que tener claro que ese niño y esa niña ha sufrido una injusticia, un trauma, un drama, pero no todos los traumas traumatizan. Entonces, nuestro objetivo es que ese trauma que es inevitable no le traumatice y podamos darle el apoyo que necesita para que desarrolle de alguna manera cierta resiliencia. La resiliencia hay que entenderla como la capacidad que tenemos para rehacernos en el dolor, pero hay que pasar por ese dolor o ya lo hemos pasado, ya lo hemos sufrido, con lo cual hace falta ser muy, muy sensible con niños, como bien dices, que han sido vulnerados en sus derechos, porque el dolor siempre se manifiesta a través de la violencia y de la agresividad. Entonces, es difícil no justificar, porque decimos, la violencia no se justifica, ¿no? Pero generalmente las personas que han sido violentadas de alguna manera, que han sufrido un trauma en su infancia, lo vemos claramente manifestado en la violencia, porque la violencia, el violentar, es una falta de autorregulación emocional, es una falta de gestión emocional, es una falta de conexión emocional. Entonces, el primero que sufre cuando uno ejerce violencia, el primero que sufre es uno mismo, porque si tú estás bien, tú no ejerces violencia. Después generas un daño del que también tienes que responsabilizarte o reparar, pero para poder reparar, responsabilizarte o restituir un vínculo, necesitas un mínimo de empatía. Esa empatía, si no se ha adquirido sentido en la infancia, es súper difícil sentirla. Sentir empatía un adulto con otro adulto, según la historia de vida de cada uno, es muy difícil. Y quien más sufre con esa incapacidad para empatizar es uno mismo. Con lo cual, más que qué hago con ese niño, esa niña que no puede confiar en sus padres, que pues hay una estructura familiar que no le está favoreciendo. Y lo que decíamos antes en el ejemplo, ¿no? Hay un comportamiento agresivo que se repite en el tiempo y entendemos que ese comportamiento sí es normal en esas circunstancias en las que se está desarrollando ese niño, pero quizás no va a ser normal en otra familia donde se le está dando un poco ese apoyo. Entonces, en el caso en el que me comentáis, pienso que necesitamos en la sociedad personas sensibles y con la actitud o la intención de mantener esa sensibilidad en el tiempo
para que elijamos estar junto a niños y niñas que con su comportamiento en realidad generan rechazo, porque un niño herido con trauma se manifiesta en la violencia y la agresividad, genera rechazo en el entorno. Yo no quiero estar con un niño que está todo el día gritando, un niño que está todo el día molestando, qué incómodo, ¿no? Lo rechazo. Por propia supervivencia lo rechazo. Entonces hay que hacer un sobreesfuerzo, y eso tiene que ver con la actitud de decidir mantener la sensibilidad a lo largo del tiempo, especialmente con niños y niñas que con su comportamiento lo que nos están pidiendo es que no nos vayamos de su lado. Es decir, con su comportamiento están generando rechazo, pero en realidad si tú eres sensible, lo que nos toca entender es que nos están pidiendo a gritos que no nos vayamos de su lado, y esto es muy difícil. Entonces es una cuestión de actitud para poder capacitarnos para mantener esa sensibilidad en el tiempo, y de antemano digo que no es fácil, ¿no? Que no es fácil para nada. ¿Te sirve la respuesta? Muchas gracias, sí. Yo veo que se respondió, pero perfectamente la respuesta, la pregunta. Gerardo tiene su mano levantada. Leticia, bueno, agradecer esta instancia, escucharte ha sido todo un privilegio porque nos abres un mundo de reflexiones que en lo cotidiano, en lo diario, uno no tiene. Siempre buscamos como excusa esto de, oye, si a nadie le enseñan a ser padre, eso ya dejó de ser excusa, con escuela para padres, ¿cierto? Dejó de ser excusa. Y, así que estamos convocados a aprender cada día más y a esforzarnos también. Sí. Cuando uno dice el amor moviliza, también el amor debe movilizarnos a aprender más y mejores formas de relacionarnos con nuestros hijos. Así que agradecido. Yo quería preguntarte, comparto aquí en el chat también el link de la página web, ¿cierto? De Sí. padresformados.es. ¿Sí? Sí, os voy a dejar la descarga de la guía, que la podéis descargar aquí, porque es una guía muy interesante. Además, nosotras en su momento, bueno, yo la escribí con contenido que iba compartiendo para redes sociales y demás. La escribí y con esta guía se hicieron los cortometrajes bueno, para una campaña de sensibilización en su momento. Entonces, ahora esa guía es descargable. Nosotros en su momento la imprimimos, pero ahora es descargable y cualquiera puede imprimirla o leerla en el ordenador. Son cerca de 100 frases que decimos habitualmente los padres y las madres que nos consideramos normales, porque pues, uno dice, no, yo no soy una madre maltratadora, no soy una madre negligente, ¿no? Soy una madre muy normal, ¿no? Bueno, pues las madres muy normales decimos frases muy normales, ¿no? Que tienen que ver con nuestra historia de vida, y que no es que haya que prohibir estas frases, ¿no? No es una cuestión de lenguaje, ¿no? Puedes decir la misma frase, quizás con otro tono, de otra manera, con una coma, cambiar el significado de esa frase. Las palabras, el lenguaje genera pensamiento, ¿no? Entonces, simplemente es poner conciencia en las palabras para poder analizar el pensamiento que puede estar manteniendo una serie de creencias, ¿no? Sobre la infancia o la educación, ¿no? Perfecto, muchas gracias por enviarnos el link del manual, ¿cierto? De este libro. Yo creo que va a ser un gran aporte para poder interiorizarnos sobre la educación emocional de nuestros niños, ¿verdad? De poder ayudarlos a que ellos realmente puedan vivir y puedan experimentar cada una de las emociones que son parte de nuestra vida y que en general los adultos tienden a reprimir. Por lo que tú dices, historias previas, ¿cierto? Experiencias de vida, no todos tienen la habilidad de poder comunicar sus emociones, lo que hace que a veces sea dificultoso educar a nuestros hijos en eso, ¿verdad? Así que informarnos, como dice Gerardo, es algo de amor, una forma de expresar amor con ellos, con nuestros niños y niñas. Y te agradezco mucho haber estado con nosotros hoy día, Leticia, de verdad fue una muy buena experiencia. Creo que para todos es así, no tenemos más consultas en este momento, al menos en el chat, así que
como hemos cumplido nuestro tiempo, te dejamos libre y dejamos también invitados al resto de los presentes, ¿cierto? Los participantes, para la próxima conferencia, que es el próximo jueves 16 a las 19 horas, en el cual se va a tratar el tema de cómo incentivar el juego independiente en nuestros niños, que también es un tema importante, ¿verdad? Para poder darles espacio para su creatividad y darle estrategias para que también puedan estar alejados de las pantallas, que es otro tema que es importante para su desarrollo. Nos Qué bueno. despedimos entonces el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Leticia. Espero que estés muy bien y que Gracias. todos tengan un muy buen día. Bueno, pues para lo que queráis, ya sabéis dónde encontrarme. Un abrazo y hasta otra. Gracias. Que estés muy bien.